través de cantos, después de haberte adorado a través de nuestras ofrendas. Señor, queremos, oh Dios, escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Amén. Señor, y yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que, Señor, tú uses tu palabra para traer a la salvación a los que no te conocen. Pero sobre todas las cosas queremos pedirte que tú uses tu palabra para edificar a tu pueblo. Señor, mira la vida de cada hermano, cada amigo que ha llegado hasta tu casa en este día. Señor, todos nosotros necesitamos escuchar tu voz en esta hora. Y yo quiero rogarte que tú abras nuestros oídos para oír tu voz a través de la proclamación de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la gloria de tu nombre en tu palabra. E ilumina nuestros corazones para en esta mañana poder entender y aplicar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos rogarte, Señor, por la Iglesia Bautista Trinity en Kansas, por el pastor, Señor Tony, mientras él predica tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú edifiques a esa iglesia local. Señor, y que tú le concedas a ellos ver, Señor, tu gloria en la salvación de personas que tú traes de muerte a vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, usa a Tony con poder en esta mañana, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te rogamos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios, queremos continuar, o más bien culminar, nuestra exposición del versículo 17 que comenzamos, hermano, la semana pasada. Y solamente para poner en contexto, hermano, lo que queremos ver en este día, quiero resumir, hermano, una de las verdades más importantes, hermano, que están ilustradas en el versículo 17 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. No sé cuántos de ustedes recordarán, hermano, que al meditar en la segunda parte de este versículo el domingo pasado mencionábamos la importancia, hermano, que tiene la Biblia en la vida de los creyentes. Y quiero hoy, porque vamos a continuar en el mismo pasaje, vamos a revisar, hermano, el versículo 17 bajo el título la espada del Espíritu. Porque mira el verso 17 conmigo por un momento, dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el domingo pasado mencionábamos, hermano, que precisamente hablamos de la importancia que tiene la Biblia en la vida de los cristianos. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que mencionábamos algo y decíamos que si pudiéramos resumir, hermano, o parafrasear una de las verdades, de las tantas verdades que hay en este versículo, podemos decir que decíamos que Pablo, hermano, al decir tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está enseñando a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy también, que de la misma manera que era impensable que un soldado romano saliera al campo de batalla sin su espada, de esa misma manera es imposible, o era imposible, que los cristianos pudiéramos vivir una vida cristiana victoriosa de espalda a la palabra de Dios. Y hay tres razones fundamentales por las cuales es imposible vivir una vida cristiana victoriosa de espalda a la palabra de Dios. La primera razón por la cual, hermano, es imposible es porque, si usted se fija, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, Pablo nos da, como hemos visto en todos estos domingos, recursos espirituales para que nosotros los creyentes podamos permanecer firmes en el día malo. Pero nosotros no podemos ver estos recursos como recursos independientes el uno de los otros. Cada uno de estos recursos que Pablo menciona están relacionados, se relacionan los unos con los otros. No podemos tener uno y desechar los otros. Es por eso que Pablo insiste una y otra vez: tomar toda, no alguna, toda la armadura de Dios. Pero cuando usted empieza a leer desde el versículo 10 en adelante y llega al versículo 17, usted se va a dar cuenta, hermano, que todos estos recursos que Pablo le da a la iglesia, que no son recursos de Pablo, sino recursos que Dios le da a la iglesia, cada uno de estos recursos se fundamentan, hermano,
fundamento la palabra inerrante de Dios. Por poner un ejemplo, Pablo habla del cinturón de la verdad. Dice que debemos ajustar, ¿verdad? Ceñir nuestras... dice en el verso 14, por ejemplo, estar pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Esta verdad la encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Veíamos que ceñir la cintura con la verdad y que significaba, lo que Pablo estaba diciendo, es que debemos de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar con la verdad. Y esa verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios, que es inspirada por Él. Pero también Él sigue mencionando y dice en el verso, ahí mismo en el verso 14, revestido con la coraza de la justicia. Amados hermanos, mencionábamos que la coraza de justicia es ¿qué cosa? La justicia perfecta de Cristo. Y era un recordatorio de la iglesia y a cada cristiano que cuando nosotros somos acusados por Satanás, nosotros, hermanos, debemos de revestirnos de esta coraza, recordar que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestras obras. Nuestra aceptación delante de Dios, nuestra salvación, no depende de cómo nosotros nos desarrollemos en la vida cristiana, sino que depende única y exclusivamente de la justicia perfecta de Cristo. ¿Y por qué nosotros podemos tener esta seguridad? Porque la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por la fe delante de Dios. Y en consecuencia estamos en paz con Dios. Pero sabemos eso ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice también, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y recuerda, hermano, Pablo lo que está diciendo aquí es que la iglesia debe estar lista, hermano, no solamente para dar el Evangelio, sino también para recibir el Evangelio. Porque una de las cosas que nosotros hemos venido enfatizando por estos últimos 3 años, hermano, es que el Evangelio no solamente es para los inconversos. El Evangelio sigue siendo la necesidad más grande que tenemos los cristianos. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? En la palabra de Dios. Pablo dice también en el versículo 16, mira el verso 16, y en todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, incendios del maligno. Amados hermanos, y la fe, hermano, la palabra de Dios, la fe en esa confianza, hermano, esa seguridad que viene de la palabra de Dios, que es con la cual nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, es dada en primer lugar por la palabra de Dios. Dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo en Romanos cuando le escribe esto es que la fe viene por el oír. Para que una persona pueda creer, necesita escuchar la palabra de Dios. Y dice, la fe viene por el oír, y el oír, la capacidad de oír, viene solamente por la palabra de Dios. Amados hermanos, y Pablo sigue más adelante y dice, en el verso 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él no deja para último, hermano, la palabra de Dios por casualidad. Es porque todos estos recursos están enraizados, se sostienen, descansan en la autoridad, en la inerrancia, en la suficiencia de la Escritura. Es por eso que es importante, es imposible. Esa es la primera razón por la cual es imposible que nosotros vivamos la vida cristiana sin la palabra de Dios o de espalda a la palabra de Dios. Cada cristiano, nosotros, hermanos, somos el pueblo de la palabra de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Todo cuanto somos es por la palabra de Dios. La segunda razón por la cual es imposible vivir de espalda a la palabra de Dios como cristianos es porque, amados hermanos, la palabra de Dios, como veíamos el domingo pasado, es suficiente. ¿Para qué? Para sacar a la luz la pecaminosidad de nuestro propio corazón. Pero también la palabra de Dios es suficiente para santificar mis afectos, para santificar mi voluntad, para que yo pueda amar más a Dios y odiar más el pecado. El proceso de santificación del cristiano no viene
santificar a su pueblo a través de su palabra. Esta palabra, el evangelio que nos salva, es el evangelio que nos santifica. Y la tercera razón, hermano, por la cual es imposible, es impensable que podamos vivir una vida cristiana victoriosa de espalda a la palabra de Dios, es porque la Biblia, al ser inspirada por Dios, es, hermano, suficiente para que nosotros podamos responder de una manera eficaz a las insidias del diablo. Mira, hermano, y esa es, hermano, que a esa área, a esta verdad en la que quiero enfocarme en esta mañana. Y quiero, hermano, llamar la atención de ustedes por un momento al versículo 11. Mira, Efesios 6, verso 11. Amén. Efesios 6, verso 11. Pablo comienza este versículo con un imperativo: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? ¿Qué es lo que Pablo está comunicando a la iglesia? Pablo le dice, ustedes deben de revestirse con toda la armadura de Dios, todos estos recursos que hemos visto, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué son las insidias del diablo? Para nosotros poder entender de qué Pablo está hablando aquí, tenemos que entender y interpretar ese versículo a la luz de la palabra de otros textos de la Biblia. Por ejemplo, la palabra que Pablo usa aquí para insidia es la misma palabra, él usa esa palabra también en Efesios 4:11. Mira, Efesios 14, perdón. Efesios 4:14. Amén. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La palabra que usa Pablo en el versículo 11 para artimañas del error es la misma palabra que Pablo usa en griego en el versículo 17, en el versículo 11, hermano, del capítulo 6, para hablar de las insidias del diablo. Ahora, la palabra que Pablo usa en estos dos versículos significa, es la raíz griega de donde nosotros tenemos la palabra metódico. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo, hermano, lo que nos está enseñando es que la manera, él le dice a la iglesia, revístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y él lo que nos está diciendo es que la razón por la cual nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios todo el tiempo, tomar ventaja de todos estos recursos, es porque la manera en la que el diablo, hermano, nos ataca es una manera metódica, es una manera engañosa, hermano, con el objetivo de hacernos naufragar de nuestra fe, con el objetivo, hermano, de hacernos pecar y deshonrar a Dios. El diablo es metódico en todos sus ataques. Hay algo que nosotros debemos recordar, mi amada iglesia, en esta mañana. Tú y yo debemos tener presente que los intentos del diablo de hacernos caer, de hacernos deshonrar a Dios, no son improvisados, no son esporádicos. Estos ataques satánicos en contra de la iglesia, en contra tuya, en contra mía, son ataques diseñados metódicamente por Satanás para hacernos caer, para hacernos pecar. Y el único recurso eficaz con el cual nosotros podemos responder a esos ataques es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único recurso con el cual nosotros podemos hacer frente eficazmente a estos ataques metódicos de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es inspirada por Dios, es poderosa para nosotros poder responder y permanecer firmes.
Amados hermanos, y la razón por la cual, una de las cosas que mencionábamos el domingo pasado, es que la razón por la cual la palabra de Dios es el único recurso suficiente para hacer frente a estos ataques metódicos de Satanás es precisamente, yo quiero enfatizar esto, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y porque la Biblia es inspirada por Dios, ella es suficiente para que nosotros podamos responder efectivamente, victoriosamente a las insidias de la tentación. Uno de los títulos que la Biblia le atribuye al diablo es precisamente, hermano, el tentador. Y este título, hermano, habla de cuál es una de las funciones que el diablo tiene. Él es el tentador. La palabra tentador significa provocador, incitador. Y para que nosotros podamos entender, hermano, cómo es que la Biblia nos ayuda a entender cómo es que el diablo lleva a cabo esta función. Pero una de las cosas, hermano, una de las insidias que el diablo usa, uno de esos planes metódicos que el diablo usa para hacernos caer precisamente es a través de la tentación. Mira, yo quiero invitarte a que tú busques ahí en tu Biblia para que puedas entender cómo funciona la tentación. Mira, hermano, primera de Crónica, capítulo 21. Primer libro de Crónica, capítulo 21. Amén. Esto, hermano, el versículo 1 de este capítulo es importante, es fundacional para nosotros poder entender la naturaleza de la tentación. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tienen ahí, hermano? Primer libro de Crónicas es uno de los libros del Antiguo Testamento, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Dice, lo voy a leer de nuevo: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. La palabra, hermano, incitó es precisamente un sinónimo de tentar. De manera que la tentación, hermano, no es más que una incitación diabólica para que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios. Eso es lo que es la tentación. Hermano, es una provocación, es una incitación diabólica para que nosotros desobedezcamos a Dios y deshonremos su nombre. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros debemos entender, hermano, que cuando somos tentados por el diablo no está poniendo el mal en nosotros. Cuando el diablo te tienta a los cristianos, el diablo no pone el mal en nosotros. Él no te da una infusión de mal. El mal está en nosotros, en nuestro propio corazón. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El diablo, hermano, lo único que hace es incitar, animar, provocar ese deseo pecaminoso que ya yo tengo en mí. Y es la manera en que el diablo lo hace, hermano. La tentación no pone nada malo en nosotros. La tentación saca lo malo que hay en nosotros. Y esto es lo que el diablo hace. Él lo que hace es provocar. Es como la persona, hermano, imagínense, yo siempre me gusta poner este ejemplo. Usted está haciendo un fuego, ¿verdad? Y el fuego está ahí, cuando se está apagando, ¿qué es lo que se hace? Se le echa, ¿qué cosa? Aire. ¿Para qué? Para que el fuego se avive. Eso es lo mismo que hace Satanás. Él lo que hace es incitar, avivar el mal que ya está en nosotros. Porque Él es el tentador. Ahora, con relación a este tema, la Biblia dice, hermanos, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hermanos, en Santiago 4:7, si quieren no lo busque, solamente escúchelo, dice: por tanto, someteos a Dios,
yo creo que me escuchen bien, la manera eficaz de la iglesia, de hermanos, a responder a estas insidias satánicas, a estas provocaciones diabólicas, no es, hermano, fajándonos con el diablo. No es, hermano, atando al diablo. La manera, hermano, eficaz, ordenada por Dios, para que nosotros, para que nosotros podamos responder a las insidias del diablo, es sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y dice la Biblia que Él huirá de nosotros. Ahora, someterse a Dios es someterse a la palabra de Dios. Someternos a Dios es, hermano, someternos a la palabra de Dios. A nosotros someternos a la palabra de Dios, nosotros, hermano, entonces podremos resistir eficazmente al diablo. Y Él huirá de nosotros. Amados hermanos, mira conmigo Mateo capítulo 4, verso 3 al 10. Amén. O sea, este es un pasaje largo, hermano. No, solamente quiero, bueno, vamos a leerlo, hermano, por si acaso hay alguien que no lo ha leído, no sabe de qué se trata. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versos del 3 al 10. Amén, hermano. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, verso del 3. Vamos a leer hasta el 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Y acercándose, ¿quién? El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo quiero hacer una pausa aquí, hermano, para que nosotros podamos entender cuánto nosotros necesitamos la palabra de Dios para nosotros hacer frente al enemigo de nuestras almas. Nosotros tenemos que entender la naturaleza de nuestro enemigo. Satanás, hermano, déjame ver cómo le digo esto. No sé cuánto ustedes recordarán que cuando comenzamos a predicar en el versículo 10, decíamos que una de las estrategias de Satanás es llevar a la iglesia a uno de estos dos extremos. Cuando venimos al tema de la guerra espiritual, Satanás ha llevado a la iglesia, ha engañado a la iglesia y nos inclina hacia dos extremos. Uno de dos extremos. El primero es pensar que Satanás no tenemos que preocuparnos. O sea, Satanás eso no es importante. Y déjame decirles, aunque el diablo es un enemigo que ya ha sido vencido por el Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él lo ha puesto bajo la planta de nuestros pies, nosotros no podemos ignorar la naturaleza de nuestro enemigo, porque dice la Biblia que Él anda como ¿qué? Como león rugiente. Y el otro extremo al que nos vamos muchas veces es que sobreenfatizamos demasiado el problema del asunto de la guerra espiritual, le damos un énfasis que no es bíblico, sino humano. Y es ahí donde usted ve que las iglesias, muchas iglesias en medio de un servicio empiezan están orando y de momento dejan de orar. Es como que cambian de canal. Dejan de orar, están orando a Dios y de momento usted ve que empiezan a decir: y a ti, Satanás, y eso es un extremo que no es bíblico. La manera, hermano, nosotros tenemos que evitar esos dos extremos. La manera de evitarlo es sometiéndonos a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú medites hoy, para que puedas entender cuánto tú y yo necesitamos la Biblia y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Quiero que tú entiendas la naturaleza de Satanás. Fíjate cuán atrevido y cuán insistente es Satanás y cuán metódico es Satanás, que él no tuvo a poco en tentar al Hijo unigénito de Dios. Así es y cuando él tentó a Cristo equivocadamente, él pensó, estaba equivocado, pero él pensó que él podía hacer caer al Hijo de Dios, como mismo hizo caer a Adán, como mismo hizo caer a Abraham, como mismo hizo caer a David. Él pensó que también podía hacer caer al Hijo de Dios. Y le dice, y acercándose al tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito que
está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le sirvieron. Este es un pasaje que es muy conocido por nosotros. Solamente yo quiero enfatizar en 3 versículos. Verso 4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está. Verso 7, Jesús le dijo, también está escrito. Y el verso 10 dice, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está. La manera, hermano, en la que Jesús responde a las insidias del diablo es a través de la palabra de Dios. Y es la única manera en que tú y yo podemos hacer lo mismo. La única manera de nosotros salir victoriosos de la tentación cuando somos tentados es a través de la palabra de Dios. Es aplicando la palabra de Dios a nuestros propios corazones. Es, hermano, meditando en su palabra, es poniendo en práctica su palabra, es recordándonos su palabra en cada momento de nuestras vidas. Hay al menos 2 tentaciones, hermano, que yo quiero resaltar, en la cual nosotros generalmente caemos. Y es, hermano, la primera tentación, o la primera una de las insidias del diablo que él usa con más frecuencia, es precisamente la tentación de hacernos, de independizarnos de Dios. Nosotros todo el tiempo somos tentados por Satanás a independizarnos de Dios. Y esta tentación es tan vieja como la raza humana. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén? El día que ustedes, de manera que Dios le dijo que no pueden comer de todos los árboles. Bueno, ustedes conocen la conversación. Eva le dijo, no, él no dijo eso, sino que dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeremos, porque el día que de él comamos, ciertamente moriríamos. ¿Y qué le dijo Satanás? No, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, de ese fruto, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, y viendo Eva que el fruto era ¿qué? Bueno, era agradable a los ojos, pecó. Y esa es una de las insidias, hermano, que el diablo usa con más frecuencia. Porque en esta trampa de Satanás, no solamente, hermano, están atrapados los incrédulos. El mayor error de los incrédulos es creer que ellos pueden ser su propio Dios. El peor error que un incrédulo en el cual ellos están es creer que ellos pueden vivir independientes de Dios. Pero eso no solamente afecta a los incrédulos, eso nos afecta a nosotros también, los cristianos. Y mira lo que Satanás le dice a Jesús. Si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás le dice eso a Jesús? Porque Jesús llevaba ¿cuántos días en ayuno? 40 días. Jesús tenía hambre. Parecía una sugerencia noble. ¿Tú tienes hambre? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan y aliméntate. Parecía bueno, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, no, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y es ahí, hermano, donde nosotros
caemos muchas veces. El diablo nos tienta y nos lleva a pensar que de alguna manera que todo lo que necesitamos es el pan que este mundo ofrece. Y aunque el pan es necesario, nosotros debemos trabajar, nosotros debemos buscar el sustento de nuestra familia, pero nosotros no debemos olvidar que no solamente de ese pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos independizamos de Dios cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo. Y lo único que tenemos, hermano, lo único que tenemos en nuestra mente es trabajo, 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 porque queremos llegar a tener el sueño americano. Porque después de todo, si tengo dinero en el banco, si tengo una buena casa, si tengo recursos suficientes, después de todo, ¿para qué yo necesito a Dios? Y es ahí donde la palabra de Dios nos recuerda, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, la vida cristiana, déjame decirte algo, el cristianismo no se trata de tener encuentros ocasionales con Jesús los domingos. El cristianismo no es venir a la iglesia el domingo, leemos la Biblia el domingo y se acabó. Eso es como tener encuentros ocasionales con Jesús. El cristianismo no es salir en un date con Jesús el domingo. El cristianismo, hermanos, se trata, ser cristiano es vivir en Cristo. Y vivir en Cristo implica tener comunión con Cristo. Y tener comunión con Cristo implica, hermano, uno de los medios fundamentales, primarios, por el cual nosotros podemos tener comunión con Cristo a través de la palabra de Cristo. Si no leemos la Biblia, no tenemos comunión con Cristo. Y como te hemos dicho en estos días, hermano, ¿por qué tú crees que el diablo, hermano, te incita frecuentemente? Y te lleva a pensar, nos lleva a pensar que tenemos cosas más importantes que hacer que leer la Biblia. Porque el diablo sabe que al incitarte a no leer la Biblia porque tienes cosas más importantes que hacer, te está dejando desarmado. Si tú no lees la Biblia, no estudias la Biblia, tú no puedes hacer frente a las insignias del diablo por ti mismo. Es por eso que nosotros vamos de pecado en pecado y de pecado en pecado, porque no usamos la palabra de Dios. Déjame decirte algo, hermano. Nosotros no podemos vivir independientes de Dios. ¿Sabes por qué? Yo quiero ser específico con esto, hermano. No caigas en la tentación de creer que tú puedes vivir una vida cristiana victoriosa sin la asistencia del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Sabes por qué, hermano? Tú y yo, como cristianos, necesitamos orar. Necesitamos, hermano, orar a Dios para que Él nos dé amor por su palabra. Porque tú y yo, hermano, como cristianos, si queremos vivir una vida cristiana victoriosa, tú y yo tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar la Biblia, tenemos, hermano, que obedecer la Biblia, aplicar la Biblia a cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que tiene aceidad es Dios. Y nosotros no somos Dios. Dios, hermano, cuando decimos que Dios tiene aceidad, lo que estamos diciendo es que Dios, hermano, Él no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Como hemos dicho siempre, si tú le adoras hoy, Él es Dios. Pero si tú no le adoras, Él sigue siendo Dios. Si tú lees la Biblia, Él es Dios. Pero si tú no lees la Biblia, Él sigue siendo Dios. Él tiene aceidad. Pero tú y yo no la tenemos. Nosotros lo necesitamos a Él. Necesitamos alimentar continuamente nuestras vidas con el pan de la palabra de Dios para poder permanecer firme en el día malo. Nosotros necesitamos a Dios cada instante de nuestras vidas. Nosotros, hermano, nosotros existimos porque Él es Dios y de Él necesitamos todos los días de nuestras vidas. Pero otra tentación en la que nosotros caemos generalmente, hermano, otra insidia del diablo, es precisamente, hermano, la tentación
de buscar la gloria de este mundo. La tentación, hermano, solamente la palabra de Dios es suficiente para librarnos de caer en la tentación de cambiar la gloria de Dios por la gloria de este mundo. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Dice que lo llevó a un monte alto y le dijo todo, dice, le mostró los reinos del mundo y qué más, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Hermanos, solamente en esa expresión pudiéramos dedicar 4 domingos más predicando solamente ese versículo, de todas las implicaciones que eso tiene. Pero por cuestión de tiempo solamente quiero resaltar una verdad, hermano. Nosotros tendemos a enfocarnos en la gloria de este mundo. Pero déjame decirte algo. Yo quiero decirte 2 cosas. Número 1, quiero hablarle a aquellos que están aquí que quizás no son cristianos. Quiero hablarle a aquellos que están aquí en esta mañana que están fuera de Cristo. Una de las razones por las cuales quizás tú dices, no, yo no quiero buscar a Dios, es porque tú crees que todo lo que el mundo ofrece, todo lo que tú quieres y todo lo que el mundo ofrece es todo lo que tú necesitas para ser feliz. El diablo quizás te ha deslumbrado mostrándote la gloria de este mundo. Y eso es todo lo que tú buscas, la gloria del mundo, ¿sabes? Hacer tu propio imperio, disfrutar de los placeres del mundo. Pero déjame decirte que eso tiene un costo. Porque si tú no adoras a Dios, inevitablemente tú estás adorando a Satanás. Hermano y mi amigo, no hay de otra. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, en primer lugar, somos adoradores. Nosotros fuimos creados para adorar. Eso es algo intrínseco en nuestra naturaleza. Y es por eso que nosotros tendemos a buscar dioses falsos. Porque no queremos por nuestro pecado adorar a Dios, pero necesitamos adorar y reemplazamos la gloria de Dios por la gloria de este mundo. Pero todo lo que el diablo te ofrece, mi querido amigo y amiga, todo lo que el diablo te ofrece es temporal. Y quizás te puede satisfacer por un periodo corto de tiempo, pero las consecuencias del pecado son eternas. Y todo lo que el diablo te ofrece, no te lo ofrece de gratis. Él lo ofrece a cambio de tu alma. Y es por eso que Cristo le responde al diablo y dice, no, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La razón por la cual tú que estás en Cristo hoy estás bajo condenación es porque tú has reemplazado la gloria de Dios por la gloria de este mundo. Y porque Dios demanda adoración y tú no quieres adorarlo y tú te rebelas en contra de Él, tú hoy estás bajo condenación. Porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Escrito está, Dios está airado con el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Dios lo va a destruir. Pero también está escrito que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor? En que siendo tú y yo pecadores dignos de condenación, Él envió a su Hijo, a su único Hijo, a vivir una vida perfecta. Y Él murió, Él cumplió la ley de Dios a la perfección, vivió la vida que tú no podías vivir, murió en una cruz conforme a las Escrituras, fue enterrado y resucitó al tercer día, victorioso entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el único que te puede salvar, y tú descansas solamente en Él para tu salvación, y te arrepientes de tu pecado, y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Porque escrito está. Dios ha prometido que si tú te arrepientes
y tú crees en Él, confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tú serás salvo. Y quiero hablar de los cristianos. Hermanos, la Biblia claramente nos dice, cuando tú te sientas tentado a amar las cosas que este mundo ofrece, recuerda las palabras de Cristo cuando dijo, las palabras del apóstol Juan, cuando inspirado por Dios dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú te sientas tentado a cambiar, a reemplazar la gloria de Dios, cuando tú te sientas incitado a buscar más tu propia gloria que la gloria de Dios, recuerda, aplica a tu vida esta palabra. Amén. Recuerda lo que Dios dice, no ames al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, porque no quiero que vayas a casa sin que escuches esto también, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ella es suficiente para hacerle frente a las insidias del temor. En Cristo, Él nos ha librado del temor. Amados hermanos, quiero que leas conmigo por último, el último texto que quiero leer con ustedes, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Lee carta a los Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y mira el verso 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Una de las insidias del diablo es provocar temor, incitar el temor que hay en nosotros. El temor, hermano, es la consecuencia, la primera consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, y dice que oyeron la voz de Dios, dice que tuvieron miedo y se escondieron. Porque el temor, hermano, es consecuencia del pecado. Y el diablo sabe eso. Y el diablo lo que hace es incitar, y por temor a la muerte, hermano, el diablo tiene sujeto en esclavitud al hombre sin Cristo. Pero nosotros, porque Cristo se hizo hombre, Él se vistió de humanidad, dice el autor de los Hebreos, hermano. Él igualmente participó también de lo mismo, o sea, de sangre y carne, Él se hizo hombre para anular, para eliminar mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Nosotros los cristianos, hermano, nosotros los cristianos no operamos impulsados por el temor a la muerte. Nosotros los cristianos no somos movidos a tomar decisiones por el temor a la muerte. Nosotros, hermanos, tomamos decisiones movidos por la palabra de Dios. Nosotros no tenemos temor. Cristo, hermano, la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que Cristo hizo a los cristianos libres del poder de la muerte. ¿Saben por qué? Porque Él se hizo hombre y murió, y al tercer día victoriosamente resucitó entre los muertos. Ya la muerte no es un enemigo al que nosotros le tenemos, porque Cristo fue delante de nosotros
y la venció para siempre. Es por eso que ya nosotros no vivimos motivados por el temor a la muerte, sino vivimos impulsados por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Si tú estás aquí en esta mañana y tú eres cristiano, yo quiero animarte como decíamos el domingo pasado, ora al Señor para que a partir de esta semana tú y yo podamos vivir a la luz de la palabra de Dios, que podamos vivir aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones, que podamos evaluar nuestras motivaciones esta semana a la luz de esta palabra. Amados hermanos, cuando te sientas tentado a desobedecer a Dios, aplica la palabra de Dios a tu vida. Y si tú no eres cristiano, en esta mañana pídele a Dios: Señor, dame un nuevo corazón, dame fe para creer tu palabra y ayúdame a obedecerte a ti. Líbrame del poder del pecado y de la muerte. Amén. Y Él te va a librar, porque Él es poderoso para salvar. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias porque ella es tu palabra y ella es poderosa para que con ella podamos enfrentar victoriosamente las acechanzas del maligno. Señor, en el nombre de Cristo yo te ruego que tu Espíritu Santo grabe estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que cuando, Señor, el diablo venga a nuestra vida en esta semana para incitarnos a pecar, para incitarnos a adorar falsos dioses, nosotros podamos responder con tu palabra: no, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que podamos aplicar, ayúdanos para poder aplicar tu palabra a cada circunstancia de nuestras vidas. Ayúdanos para poder obedecerla. Ayúdanos, Señor, para alimentar continuamente nuestras almas con el bien de tu palabra. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y usa tu palabra predicada en esta mañana para hacer resplandecer la luz en el corazón de aquellos que hoy están en tinieblas. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que la paz y el amor del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.